Estamos ya con Viviana Ruiz. Viviana, bienvenida. Ella está presentando su libro, su primer disco, Madre Selva, que está presentándolo el próximo jueves 26 en la sala Hugo Balso. Y realmente estamos encantados de poder saber más sobre vos, sobre cómo es tu disco, pero además sobre toda tu trayectoria. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar acá y con ganas de probar esos bizcochos también, ¿no? Viste que nos dejaron Yo ya acá dije que mirando. me colé, pero me parece que me toca y todo. Obvio, claro que sí. Acá, si estabas, te toca. Los de afuera ya no nos va a dar. Nos los vamos a ver comido rápidamente. Gracias por el espacio, para difusión. Encantados de recibirte. Contanos más sobre vos. Queremos saber, además de que tenemos este primer disco que tiene 10 temas propios, queremos saber ¿cómo ha sido tu vida en el sentido de naciste en Lagomar? ¿Cuándo empezás a descubrir esta vocación por componer? ¿Sos cantante? ¿Sos compositora? Contanos un poquito. Mira, de vos. la música para mí aparece en edades muy tempranas, desde consumirla en mi familia, porque se escuchaba mucha música, sobre todo mucha música uruguaya. Cuando era chica nos mandaron a clases de teclado, digamos, de órgano, en ese momento se llamaba un conservatorio, entonces ahí conocí como las primeras nociones musicales desde una mirada como más conservadora, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y en mi adolescencia me acerqué a la guitarra. Había siempre una guitarra en mi casa, porque mi padre tocaba cuando era chico, cuando era joven, entonces estaba ahí la guitarra con sus notas anotadas, digamos, en esos circulitos de las perforadoras de las máquinas que nos había hecho mi padre, y ahí nos había puesto cuáles eran las notas, como conocíamos por el teclado y con mi hermano, pero yo era como la que más me interesé por eso, empecé a probar qué pasaba con la guitarra. Después, ya en mis 15 años, recibí como de regalo de 15 una guitarra, empecé a tocar más en el mundo interior, digamos, en mi cuarto, descubrir como un poco de qué se trataba eso, como un poco en la fantasía. Y ya hacia mis 18, 20 años empecé a componer, de a poco, a hacer alguna canción, y a medida que fue pasando el tiempo, formándome también en el tema de la composición, pensando mucho en torno al tema, poniéndome a mí como en el lugar del ejercicio de crear, de componer, de hacer, y de qué pasaba en el momento de mostrar las canciones. Ese proceso fue bastante largo, tanto en el momento de estudiar, como más para adentro, como de empezar a mostrar en distintos formatos, empezaba a tocar en tríos, en formato dúo con el que trabajamos muchos años, y por el 2016 empecé a tocar sola en formato guitarra-voz, empecé a mostrar como más el conjunto completo de esas canciones, y bueno, después de ese largo proceso, en el 2020 empezamos a grabar Madre Selva. Digo empezamos porque si bien todo ese proceso era tocando sola las canciones, armé y armamos un equipo muy lindo de gente que me acompaña y que es el que suena en el disco. Y bueno, y así llega un poco todo ese proceso. Buenísimo, un proceso largo en donde en esta época que vos estudiaste, que decías, bueno, que fuiste al conservatorio, ¿de ahí viene ese vínculo de alguna forma también con algo de la música clásica latinoamericana o de dónde viene? No, en realidad en ese momento más que nada con la concepción de un cierto aprendizaje de la música que estaba en esa infancia, muy basado en la noción del solfeo, como el único camino posible para estudiar música. Por suerte, después fui encontrando y descubriendo, tanto como alumna, digamos, como también en el rol docente, que hay otras formas de estudiar música y de vincularse a la música, y que el solfeo es una de las herramientas, pero no la única. Entonces, en realidad, no estuvo tanto en el vínculo con la música clásica o la música culta en ese momento, sino por la forma del aprendizaje. Mi vínculo siempre fue con la música popular, yo compongo música popular, me dedico a eso y he escuchado siempre mucha música popular. También he escuchado mucha música llamada clásica a veces, o música culta, en instancias de estudio, y bueno, en esto de abrir el panorama, de conocer música, abrir cada vez más y salir del mundo de la música popular y ampliar hacia la música culta. Sí, por eso, porque es bien amplio como tu espectro, ¿verdad?, en el que te manejas. ¿Por qué se habla de que vos tenés una forma inquieta en el trabajo vocal? Bueno, eso fue algo que salió en una nota de prensa a partir del disco. El disco salió el año pasado, en julio del año pasado, y ahora es el momento de presentarlo en público, digamos, en vivo, ¿no? Pero ya viene como circulando y ha recibido comentarios. Mira, si tengo que decirlo yo, eso lo dijo alguien más, pero si lo tengo que decir yo es porque
hay algo del juego en lo vocal, digamos, y en lo interpretativo en general que me interesa, a lo que me interesa jugar. Entonces me parece que si está es porque, bueno, la búsqueda de distintos registros, de distintas formas de cantar, cosas buscadas de distinta manera y un poco tratadas de llevar también al mundo de la canción. ¿De qué hablan tus canciones, Viviana? De la vida, de la muerte, del amor, del nacimiento, como de cosas que pasan a veces. Por ejemplo, el disco tiene una canción que se llama Cementerio, que es como una especie de retrato, como si fuera un poco fotográfico, un poco cinematográfico, de un entierro en un cementerio. Hay otra canción que habla del nacimiento de mi hijo, por ejemplo, a través de palabras y de sonoridades, en realidad. Bueno, el amor y el desamor, que son temas de siempre que las canciones, por más que haya un montón, siempre sigue siendo un tema que está bueno como transitar. De la historia de nuestro país hay una canción que habla. Te iba a preguntar, porque sos profesora de historia, algo que no comentamos al inicio, además de cantante, compositora, ¿no? Todo esto. ¿Cuánto hay de profesora de historia en algo de esto, en tus discos? Hay mucho y hay poco. O sea, hay mucho. En esa canción que te decía que es paisito, es como que se me nota mi beta profe, porque además intencionalmente yo juego con frases en la letra, de frases de historia, de los libros de historias, de cosas que se dicen sobre el país, y a partir de eso está armada esa canción. Hay otra canción que habla desde un relato, desde la mirada de niña o de hija de los desaparecidos, como una hija que habla del querer que vuelvan su mamá y su papá y que no vuelven, que se llama Tres Deseos. Pero después, en realidad, no se filtra tanto esa mirada de la profe de historia, salvo en esa canción, pero sí lo que se filtra y que me gusta que se filtre, porque es parte de mi forma de componer y de ver, es como esto de mirar al pasado para componer y componer mirando hacia adelante, ¿no? Usar como insumos de las músicas tradicionales, sobre todo de Uruguay, conocer, como rastrear un poco más eso y tratar de ver qué pasa trayendo eso para hoy. A mí no me interesa en la canción como reflejar ese pasado tal cual fue, ¿no? En lo musical estoy hablando, pero sí me gusta como ver qué pasa si dialoga hoy con esta que soy yo, con lo que puedo, como esto, conversar, hacer una canción. Hay una canción en el disco que está basada en una especie musical que es un cielito, que es una especie muy vieja, digamos, pero bueno, está instrumentada de una forma como con un saxofón, una guitarra eléctrica, o sea, ese tipo de cosas que en realidad son como dialogar sanamente con el pasado, que ahí sí es parte de mi ser profe de historia, pero creo que es una actitud en general que está bueno para la vida, ¿no? Como esto de mirar para atrás para conocernos y mirar para adelante. Después seguir mirando para adelante. Tal cual. Contanos cómo va a ser este espectáculo el día jueves 26, lo decíamos al inicio, que va a ser en la sala Hugo Balso. Contanos un poquito cómo va a ser esto, que vamos a poder disfrutar. Va a ser la primera vez que el disco va a sonar en vivo tal cual se grabó. Tal cual en el sentido, obviamente con la frescura del vivo, pero como te decía, como yo venía tocando sola, el disco fue una mezcla de planificación con investigación en la grabación. Entonces hay participación de muchas músicas y músicos en distintos formatos y arreglos en las canciones y los vamos a hacer sonar en vivo. O sea que voy a estar rodeada de una barra preciosa de colegas que van a estar tocando en la banda principal y también como invitadas e invitados en las canciones. Ahí va a haber momentos en donde voy a tocar sola y van a haber canciones del disco y otras que no he grabado todavía, algunas que ya vengo tocando y otras que son estrenos. O sea que allí van a poder también conocer con antelación, digamos, alguna de los próximos temas. Sí, ojalá sean de próximos discos que se vienen. Sean. También el disco obviamente está en disquerías, y tiene ¿cómo se presenta el disco en disquerías? El disco salió en formatos digitales, en todas las plataformas está disponible. O sea, pueden verlo en Spotify, lo pueden ver en YouTube. En YouTube, en todas las plataformas disponibles y a veces hasta la he encontrado en China, por ejemplo, o sea, está en muchos lados. Pero porque las plataformas se distribuyen por todos lados, está disponible y además en formato físico en CD, con un arte de tapa que es muy hermoso, que lo hizo Fede Ruiz Santesteban a partir de revelados, que es mi hermano además, pero él es fotógrafo y hace revelados en materiales alternativos, entonces los revelados son todos hechos con tierra negra,
del jardín en el que crecimos ahí en Lago Mar. Entonces es un trabajo muy lindo. Eso quería que contaras, porque bueno, aparte es un hermoso también regalo para poder compartir todos estos temas con todo esto que nos decía que contiene y realmente tiene esto del amor aparte hasta en cómo se presenta ese CD. Hay algo del formato físico en la música que bueno, en algún punto se está perdiendo, pero en otro no, o sea, sigue estando vigente. Para mí era muy importante, el disco salió por el sello Ayui, era muy importante que tuviera su representación física, digamos, pero que también quien tenga el objeto físico, más allá de que hoy mucha gente capaz que no consume CD en sí mismo, pero sí el objeto físico tiene, bueno, todas las letras, las personas que participaron, el diseño, que en este caso lo hizo además Nairía Jaronian Paraskevaidis, o sea que asoció el trabajo del arte con el diseño de todo el librillo y de todo el formato físico. Entonces en realidad hay algo que, al menos a mí como consumidora de música me gusta, pero me parece que también está bueno como pensarlo como esa cosa de la música como algo que también tiene su todos los representación sentidos física. Exactamente, para acompañar con todos los sentidos y valorarlo desde muchas cosas que se han puesto con amor en esa obra, Tal cual, ¿verdad? tal cual, tal cual. La invitación está hecha, 26 de mayo, ¿a qué hora? A las 21 horas en la Sala Balso, que es ahí Mercedes y Vázquez. Exactamente. Perdón, Mercedes y Andes. Mercedes y Andes. Cambié la dirección. Mercedes y Andes. Y están las entradas disponibles en Ticantel. En Ticantel, en Hábitat y también en boletería de la sala. Fenomenal. Así que están todos invitados, no se lo pierden. Viviana Ruiz, Madre Selva. Hay que conocerlo y acompañar. Muchísimas gracias. Gracias.